Convivencia Cristiana de Oaxaca les saluda y les invita a escuchar la siguiente conferencia. Creemos que será de gran edificación para sus vidas. Quiero hablar de un asunto que, como hay tantas demandas en la Biblia, que nos cuestan trabajo hacerlo. Y nos cuestan trabajo hacerlo porque no nos disponemos a hacerlo. Pero cuando nosotros decimos, Señor, lo que tú digas, se hace más fácil. Y quiero hablar de la preferencia que debemos tener los unos con los otros. El tema sería prefiriéndoos unos a otros. Y esto es lo que nos enseña Abraham, el padre de la fe. Así que vamos a leer, dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, con él Lot. El contexto de este pasaje: había habido una grande hambre y se habían ido a Egipto, de tal manera que hasta aún Abraham la había regado. Le había dicho a su mujer, di que eres mi hermana, se había mentido. Para que nosotros no nos justifiquemos y sigamos en la misma, sino para que veamos que aún también Abraham cometió sus errores. Pero esto no permaneció. Dios está trabajando sobre nosotros, y si los errores que ahora tenemos los seguimos haciendo después de 10 años o de 5 años, pues en realidad no estamos dejando que el Señor trabaje en nuestras vidas. Pero veamos nosotros, lo digo como antecedente, para que veamos que Él venía de Egipto como la Sagrada Escritura nos lo dice. Abraham nos enseña valores morales y espirituales que nos sirven a nosotros de reflexión. Creo que sale sobrando decir que en nuestro mundo actual hay una crisis de valores morales, acentuada a veces por un populismo enfermizo. Nos referimos a la moral encontrada en la opinión popular y en el pluralismo, una mentalidad que destruye todo, dando como resultado un supermercado donde hay de todo un poco sin compromiso con nada. Estos valores se han convertido en la forma de vida de mucha gente. La presente crisis de valores ha provocado que no haya metros de 100 centímetros en lo que concierne a lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros podemos ver continuamente en los medios de comunicación debates malsanos en defensa de la inmoralidad y el engrandecimiento de personajes célebres por su indecencia y obscenidad. Esto creo que nosotros somos testigos de todo esto. Nosotros mismos a veces nos asustamos, decimos, pero ¿a dónde vamos? ¿A dónde van nuestros hijos? ¿Qué están aprendiendo los jóvenes? Cuando ahora se exaltan a los homosexuales y se quiere reglamentar todo eso, y se tiene como trabajadores del sexo, cuando la Biblia dice que es pecado, precisamente por esa falta de valores, por esa crisis de valores, el mundo está como está. Los valores abrámicos son el manantial donde nace lo que hemos llamado muchas veces valores judeo-cristianos o valores tradicionales. A veces dicen, pero ¿cuáles valores? Los valores que la Biblia nos enseña, esos son los valores tradicionales, fundamentales. Nosotros no tenemos que dejarnos llevar por cualquier filosofía, por muy atractiva que sea. Y en este caso, Abraham, no voy a poner a Abraham como el máximo modelo de nosotros, pero Abraham es nuestro modelo para estos valores. Ejemplo en algunos valores como son su fe. Él creyó a Dios, no creyó solamente en Dios. Porque hay muchos que creen en Dios, pero no le creen a Dios. Ese es uno de sus valores. Otro de sus valores es también la bendición de Dios. Él sabía que el único bendecidor era Dios. Por eso el proverbista dice, es la bendición de Jehová la que enriquece y no añade tristeza con ella. También el valor del favor de Dios, su adoración y su sacrificio.
Pero también hay una cosa que Abraham nos enseña. El valor más grande que Abraham nos enseña en este pasaje es la deferencia. La deferencia es gobernada a veces por esos valores que hemos aprendido en la Biblia. ¿Saben lo que es la deferencia? Yo he oído esa palabra que dice: yo le tengo cierta deferencia a esta persona. O sea, la deferencia en el diccionario dice condescendencia, respeto. Esto es deferencia. Condescendencia, respeto. Deferente es condescendiente o respetuoso. Sinónimo es complaciente. Es decir, una persona deferente es una persona que respeta a los demás, que prefiere a los demás, que les da su lugar a los demás. Hay muchos, inclusive aquí como cristianos, que hablan de los demás descomedidamente. Se expresan a veces de lo peor. Y yo creo que esto es lo que, si los del mundo no lo aprenden, nosotros como cristianos debiéramos aprenderlo. Y quiero decir que la deferencia es más que cortesía. Va más allá de la amabilidad u urbanidad que pudieran ser superficiales. La deferencia contrasta con el espíritu egoísta, ambicioso y metalizado de la sociedad moderna, donde todos entablan pleitos en los tribunales contra todo el mundo. Hay gentes que andan, ahora sí que en el agio, andan prestando dinero: no me pagas, te meto al tribunal, te meto a la cárcel. A veces hay ese espíritu metalizado en la sociedad moderna en la cual nos encontramos, de donde todo se quiere llevar a los tribunales. Y este comportamiento ha cobrado un carácter epidémico en todo el mundo. Y la única manera de reducir esta explosión es volver a introducir la comprensión de la deferencia. Es decir, que nosotros prefiramos a los demás, que les demos el lugar que le corresponde a los demás. No importa si la persona es muy sencilla o si la persona está en una jerarquía. Dice San Pablo, hablando en la carta a los Romanos, capítulo 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y esto es lo que yo quiero que veamos. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En cuanto a honra, vamos a preferir a los otros, vamos a preferir a los otros. Porque ese egoísmo es tan acendrado en muchos de nosotros. Yo, y siempre yo. Como dice la segunda parte de este versículo, prefiriéndoos los unos a los otros. Y ustedes me preguntan, ¿qué sentido tiene que una persona prefiera a otro? Para el hombre carnal no hay ninguno. Muchos dicen, ¿por qué dejar que otro pase delante de usted? Usted pase primero. Si usted solamente lo hace para que digan, ay, qué amable es. Pero es muchas veces, como dije hace un momento, es superficial. El principio de la deferencia es más profundo. Hay algunos que dicen, ¿por qué dejar que otros nos saquen ventaja? Tú tienes que ganar, no importa que pase sobre quien sea. ¿No ese es el espíritu del mundo? No importa quién te lleves entre los pies, pero tú, no, yo voy a salir adelante y no me importa quién tire. Es el espíritu del mundo. Abraham es el hombre que nos enseña estas cosas. Así que entonces no tiene sentido para alguien en su estado carnal que sea muy competitivo y se enorgullezca de los arreglos ventajosos para sí. Así que Abraham es un modelo de deferencia. O sea, él prefería a otros, como lo vemos o lo leímos en este pasaje. Recuerde que la Biblia, escúcheme bien, recuerde que la Biblia no es una serie de mensajes, sino más bien es el trato o el relato de hombres y mujeres que modelaron el mensaje. Y la enseñanza está en la vida de ellos. Si nosotros queremos aprender la vida cristiana, veamos a los hombres del cual nos habla la Biblia, con sus defectos, con sus fallas, con todo, pero con su amor a Dios. De otra manera serían meras palabras.
Así que entonces la enseñanza está en la vida de hombres, como en el caso de Abraham. Veamos, por ejemplo, la actuación de Abraham, que agradó a Dios y por el cual Dios dice que lo bendijo. En este capítulo de la historia que leímos, Abraham, dice la Biblia, que era muy rico. ¿Lo leyeron en el versículo 2? Dice que era riquísimo en ganado, en plata, en oro. Cuando se fue a Egipto, se fue pobre, pero Dios lo bendijo y allá lo enriqueció. Así que cuando regresa para arreglar el altar de Dios en Betel, él dice, da testimonio en la Biblia, Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, mucho dinero. Parece increíble, pero cuando hay prosperidad es cuando surgen los problemas. Es paradójico. Ahora que Abraham estaba próspero y todo, surge el problema con el sobrino. Pero esa es la realidad. Cuando hay prosperidad en un grupo, surgen problemas. Cuando hay prosperidad en una empresa, surgen problemas. Hay más problemas. Así que entonces, en este capítulo, Abraham es muy rico y esto ha sido el resultado de caminar con Dios. ¿Me han escuchado? Todos aquellos hombres y mujeres que han caminado a pie juntillas con Dios y han obedecido cada uno de sus preceptos, Dios los ha enriquecido. No aquellos que son deshonestos con Dios, sino aquellos que son honestos con Dios, no legalistas como los fariseos. Ojalá que aprendamos esto. No venimos aquí para oír un bonito sermón o medio feo o lo que sea. Venimos para aprender. ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Queremos tener éxito en la vida? ¿Queremos estar contentos y felices? ¿Aún no teniendo mucho dinero? Vivamos como Dios dice. Porque de otra manera solamente habremos cambiado de religión. Así que entonces dice la Biblia que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. También dice la Biblia que tenía muchos siervos, 318 de ellos entrenados para la guerra. Su caravana bien pudiera haber incluido a más de 1000 personas, incluyendo mujeres y niños. Imagínense, ya hemos dicho que Dios quiere bendecir a su pueblo y que los recursos cuando se ponen a disposición de Dios son una bendición y no una maldición. Yo quiero decir en esta ocasión, si alguno de nuestros hermanos prospera económicamente, no debemos hacerlos sentir culpables porque Dios los haya prosperado. Dios a veces ha puesto grandes recursos en hermanos nuestros para que cumplan con el propósito de Dios. Dios puso muchos recursos económicos en Abraham para que él realizara o llevar adelante los propósitos de Dios. Yo creo que muchos de nosotros alguna vez hemos deseado haber tenido suficientes recursos para cumplir con el propósito de Dios en el mundo, ¿no es cierto? Si Dios ha puesto dinero en tu bolsa, en tu cartera, en tu cuenta, es para que no te olvides de hacer la obra de Dios. Algunos han dicho, ¿cómo quisiera tener dinero? Lo tremendo es que cuando ya lo tienen, dicen, no, gastarlo, no, mejor me compro un carro, una casa. Es lícito todo eso. Pero hay quienes dijeron, yo quisiera tener un carro para buscar más al Señor y salir a las misiones. Lo tienen y ya no van, ya no hacen nada. Diablo tan mentiroso, ¿no? Pero qué obedientes son muchos cristianos. Así que todavía Abraham estaba en su jornada. No era perfecto ni mucho menos. Había estado en Egipto, como lo leemos en el capítulo 12 de Génesis, y había dicho a Faraón, mintiendo, que Sara era su hermana. Como a todo ser humano, las inconsistencias lo rodeaban y todavía Dios lo bendice, no porque haya pecado, sino a pesar de sus errores. Todavía la bendición de Dios está cayendo sobre muchos de nosotros, a pesar de que a veces no somos fieles. ¿No ven en esto la misericordia de Dios? Que lo que merecíamos no nos viene, sino antes la bendición de Dios. Así que entonces Dios bendice a Abraham a pesar de sus errores. Dios le estaba enseñando a no preocuparse por su persona
y a confiar completamente en Él. Creo que muchos pasamos por problemas de diferente naturaleza. Hace unas semanas yo le dije: Dios, yo me voy a ocupar de tus cosas, ocúpate tú de mis cosas. Llega un punto de madurez cuando le decimos: Señor, yo me voy a dedicar a lo tuyo y tú arregla las cosas. Todo aquello que está relacionado con nuestra vida. A Abraham Dios le estaba enseñando: confía en mí, no confíes en lo que tienes. Porque lo que tenemos a rato se acaba. Ha habido gentes tan riquísimas que cualquier enfermedad, cualquier situación, se quedaron en la miseria. Ahora manifiestan que son de la alta alcurnia, pero sin un quinto en la bolsa. Pero cuando tenemos a Dios, lo tenemos todo. Gracias a Dios. Yo experimenté eso, trabajando en las Cortes Penales de la Ciudad de México, ganando mucho dinero. Me entrego al Señor, se me acaba todo, y ahora podía andar sin un peso, pero feliz. Aquel vacío que solamente que lo llenaba el dinero, lo material, ahora estaba llenado por el Señor. Dios es todo suficiente. Claro que dicen: bueno, ¿y con qué voy a comer? Bueno, pues trabajen. Porque no porque tengas a Dios, como algunos muchachos dicen: pues ahora voy a vivir por fe, mamá. Ya no voy a trabajar, ahora voy a dedicarme a servir al Señor, voy a salir a las calles, voy a ir a los parques, a las misiones, así que ni voy a estudiar ya. Póngase a estudiar y póngase a trabajar. Y cuando tenga sus ratos de ocio, vaya y predique el Evangelio. Eso de que hay algunos jóvenes muy comodinos. Algunas muchachas dicen: no, pues ahora tengo que ir, el director de los jóvenes ha dicho que tenemos que salir a evangelizar. Mamá, no puedo lavar los trastes ni lavar la ropa, así que discúlpame, me voy, es que tengo que evangelizar, Dios está primero, no lo olvides. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Vemos en este caso que el conflicto y la discordia es una distracción. Cuando hay conflictos, cuando hay problemas, cuando hay discordias, uno se distrae. Vemos nosotros en el caso de Abraham va camino a Betel. Betel quiere decir en el hebreo casa de Dios. Como muchos hombres de Dios que han hecho su excursión a Egipto y han pecado. Muchos se han ido al mundo, han pecado. Abraham necesitaba regresar a la casa de Dios y volver a reparar el altar que había construido una vez, la casa de Dios. La casa de Dios no es exactamente este edificio únicamente. La casa de Dios es todo lugar donde Dios se ha revelado a nosotros. Esa es la casa de Dios, donde Dios se ha revelado a nosotros. A donde nosotros muchas veces hemos erigido un altar, a donde le hemos dicho: Señor, aquí está mi vida. Ahí Dios se ha revelado a nosotros. Yo recuerdo cuando empecé mi vida cristiana, teníamos unos cuartos vacíos en la parte alta de la casa de mi madre. Y allá muchas veces yo me subía. Esa era mi casa de Dios. Allí buscaba al Señor y muchas veces habló conmigo. Muchas veces se me reveló en algunas cosas. Allí fue donde pude saber cómo hacerle cuando me dieron el trabajo de jóvenes. Cómo hacer las cosas. No había un manual, no había nada escrito. Era solamente lo que Dios me estaba enseñando. Y pude ver que hubo éxito. Habrá éxito cuando buscamos a Dios. Cuando dejamos el mundo ensordecedor con todas sus cosas y nosotros nos metemos en Dios solos. Pero yo recién llegado aquí a Oaxaca, yo me iba a San Felipe, allá por los viveros. Todo el sábado me iba desde la mañana. Otras veces me iba aquí al Fortín. Escoja su casa de Dios. Escoja su lugar. ¿Me está oyendo? Así que entonces, camino a Betel, surge el problema del conflicto y la discordia entre sus pastores y las de Lot. Hace rato decía, paradójicamente, cuando hay bendición es cuando hay discordias y hay problemas. Pero no puede ser así. Así que camino a Betel surge el problema del conflicto y la discordia entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Quiero decir que el conflicto y la discordia entre la familia de Dios es un problema muy serio.
Es una distracción que detiene el propósito de Dios. Los problemas en la congregación detienen muchas veces los propósitos de Dios. Los conflictos y las discordias a veces en los grupos cristianos distraen y detienen el propósito de Dios. Cuando el enemigo quiere paralizar al pueblo de Dios, hace que la gente se enoje con los demás, o se enoje con el pastor, o se enoje con los líderes, y usará la provocación de unos cristianos contra otros cristianos y el combustible de su carnalidad para encender el fuego. Porque solamente los carnales andan en todos esos cuentos, ¿o no es cierto? Los que son espirituales no hacen caso a tantas cosas, pero los carnales solamente andan buscando a ver qué falla hay para criticar a los líderes o criticar al grupo de alabanza, lo que sea, o a los demás hermanos. Y a veces se suscitan los problemas, las dificultades. Quiero decir, el conflicto y la discordia no cumplen con el propósito de Dios. ¿Qué es el propósito de Dios? Cuidado si tú estás metido en cosas como esta. También el conflicto y la discordia son una pérdida de recursos. La Biblia dice que mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. ¿Qué le parecería mejor? En una casa donde hay toda clase de comida y todo, pero pleitos y regaños y gritos y maldiciones. ¿Le gustaría estar en una casa ahí? O llegar a una casa donde le dan solamente un bolillito, un cafecito. La Biblia dice que es mejor un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Proverbios 17:1. No se pueden aprovechar los recursos de Dios cuando hay contienda. Aparentemente todo marcha bien. Abraham va camino a un encuentro con Dios en Betel, pero la Biblia dice que también iba Lot. ¿Se dan cuenta? También iba Lot. Así que la prosperidad tiene sus problemas. A veces resolverá algunas dificultades y creará otras. Entre ellas, la prosperidad atrae a mucha gente y realmente los problemas también vienen con la gente. Tampoco se trata de librarse de ellos, pero es necesario entender esta verdad y estar preparados para hacerle frente a esta situación. En relación con la iglesia, a veces la iglesia es una tentación contentarse con el tipo de congregación que da paliativos a la gente y los manda a casa sin involucrarse con la realidad de su condición. Ojalá que no caigamos en esto. ¿Me están oyendo? Ojalá que no caigamos en esto. Pero muchas iglesias grandes lo que tienen es una concurrencia de espectadores sostenida con dramas, programas musicales y representaciones así. Y quizá tienen un mensaje poderoso, pero Dios no nos ha llamado a entretenernos el uno al otro, sino a involucrarnos y comprometernos con la vida de los hermanos. Aliméntense, crezcan, fortalezcanse, aprendan más. Pero ya lo que tienen también salgan de este lugar y compártanlo con otras personas. Ayude a otras personas. Porque ¿saben cuál es la idea de muchos cristianos? En los tiempos pasados, pues hay un problema que el pastor lo resuelva. Que hay un enfermo que el pastor lo resuelva. Que hay un necesitado que el pastor lo resuelva. Yo conozco algunas personas que casi me lo traen, resuélvele su problema, resuélvele su problema, resuélvele su problema. Y yo muchas veces les digo, ¿y por qué tú no se lo resuelves? ¿No eres parte de la iglesia? ¿Eres solamente un concurrente a las reuniones? Ahora no vamos a resolver el problema total de la gente, pero podemos ayudar. ¿O no es cierto? Si alguien está herido, pastor, venga por favor con su carro porque está herida una persona y queremos llevarlo al hospital, coja un taxi y llévelo al hospital. Hay una persona enferma que está necesitada, no tiene comida, llévele si quiere un litro de leche y unos panes. Oiga, ¿cuánto sale eso? ¿Me están oyendo? No esperemos, cuando hablamos de la iglesia, que la iglesia resuelva el problema, y eso se refiere al pastor, que el pastor resuelva los problemas económicos, morales, emocionales, de cualquier cosa. Y usted, perdóneme, ¿y usted qué?
Es que a mí apenas me alcanza. Pues apenas te alcanza porque no siembras. Si muchos hombres y mujeres se quejan porque no tienen, es porque no siembran una parte. Puede ser las ofrendas, puede ser los diezmos, o puede ser una ofrenda para algún necesitado. ¿Me estás escuchando? Si no seremos como iglesias grandes, a donde venimos solamente para escuchar al predicador. La música, nos encanta la alabanza. Ay, ahora va a venir fulano de tal. Ay, me gustaría escucharlo. Y eso es todo lo que hacemos. Y la gente que necesita, a donde tú vives, con quien tú convives, ¿qué estás haciendo por ellos? No solamente compartirles la palabra, sino ayudarle en las necesidades de ellos. Hay muchos que andamos predicando la palabra, pero nada de ayudar. Discúlpenme, estamos listos para ayudar a todo tipo de personas. Hasta los vivales que a veces llegan. Porque a veces llegan, fíjese que me robaron, yo venía en el camión y me robaron mi maleta y me robaron todo y necesito para el pasaje de México. Yo sé que son bribones, ten si quiere algo, 50 pesos, 40. Hasta gringos me han pedido dinero y yo de tonto les he creído. Bueno, pues un mexicano me puede fallar, pero los gringos, pues hay mentirosos también. Una vez un gringo, fíjese que me robaron mi pasaporte y todo, y necesito dinero para llegar. Yo no sé cuánto le di, no sé si 200 o 300 pesos, y llegando allá, yo se los mando. Tiene como 10 años. Así que entonces, Dios nos ha llamado, no para entretenernos el uno al otro, sino a involucrarnos y comprometernos con la vida de los hermanos. ¿Me escucharon esta última frase? Con la vida de los hermanos. No solamente de los de afuera, ya hablé de los de afuera, pero también con los hermanos. ¿Qué necesidades tienen mis hermanos? Si Dios me hace ver que tiene necesidad de una ayuda, ten siquiera unos 20 pesos. Qué feliz hacemos a una persona cuando no tiene nada para ese día y le decimos ten 20 pesos. Ni somos más pobres ni somos más ricos con 20 pesos, ¿o sí? Aún si les diéramos 50 o más. Si Dios nos guía, vamos a hacerlo. Y eso es sembrar, sembrar, sembrar. Dice, y a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. Es que la Biblia no falla. La Biblia no falla. Lo que pasó en Cuba. Aquellos que sacrificaron algo del frijol, siempre tuvieron más frijol a los 6 meses. Aquellos que se lo comieron todo, después andaban buscando y pagando a mayor precio más frijol. Porque todos se lo comieron, nunca sembraron, nunca sembraron, nunca sembraron. Pero si sembramos continuamente cosecharemos. Si sembramos de vez en cuando cosecharemos. Si nunca sembramos, nunca cosecharemos. Ahora hay muchos que deberán estar cosechando más de lo que tienen. Pero no olviden que Dios nos bendice a veces para bendecir su obra, para llevar adelante los propósitos de Dios. ¿Me están escuchando? Así que en la prosperidad, allí es donde están los problemas. Cuando la gente viene, cuando los grupos crecen. La verdad es que no habría incomodidad si solo se tratara de decir, pues váyanse y calientes y sáciense, como dice Santiago 2:16. No habría incomodidad en eso. O como algunas veces le decimos a la gente, el Señor cuidará de ti. Él lo hará, pero escúchenme bien. Él lo va a hacer, Dios va a cuidar de los demás, de nuestros hermanos y de la gente necesitada, pero Él quiere usarnos a nosotros. ¿Me estáis escuchando? Voy a hablar con esta frase. No se puede servir a Dios sin servir a su pueblo. Es cierto que muchas veces es incómodo cuando la gente viene con problemas a la iglesia, cuando vemos los problemas de la gente, vamos a ayudarles. Y que se acabe esa idea de que el pastor tiene que resolverlo todo. Sí, haremos lo que podamos, pero tú y yo somos llamados para eso también. Qué bueno que Dios nos está enseñando a servir a los demás. Así que entonces, dije que el conflicto y la discordia es una distracción. También dije que el conflicto y la discordia son una pérdida de recursos. Y las relaciones cercanas a veces engrandecen los problemas.
o realzan los problemas. Muchas veces cuando vemos una situación de lejos, no conocemos su realidad. Es necesario detenernos y acercarnos para descubrirla. Este descubrimiento ha hecho que muchos huyan, pero el amor de Dios o el amor a Dios significa que tenemos que involucrarnos con los problemas de la gente para buscar la manera de resolverlos conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo podemos resolver los problemas de la gente? Si nosotros volvemos a la historia de Abraham y su sobrino, vemos el problema de Abraham era con su propio sobrino. Cuanto más estrecha es la relación, más grande será el potencial de los problemas. No sugiere que se deba dejar de tener relaciones cercanas para acabar con los problemas. Aunque si así lo hiciéramos, todavía tendríamos el mayor de todos, nosotros. No habría nadie que nos pudiera ayudar, porque nosotros somos un problema también. Así que en este caso se trata de un pariente muy cercano, un hijo casi, un hijo. No sería tan incómodo si fuera un extraño quien nos fastidiara, pero cuando es alguien a quien nosotros amamos, cuando es alguien a quien nosotros hemos levantado, ayudado, ¿cómo nos duele? ¿Cómo nos molesta esta situación? No sé si a usted le haya pasado, particularmente cuando se trata de alguien a quien uno ama y ha ayudado a alguien a llegar hasta donde él está. ¿Cómo duele esta situación? Pero quizá a usted le ha pasado eso, cuando usted ayuda a alguien, cuando usted lo levanta, cuando usted lo tiene como un gran amigo, aún como un familiar, y le hace una trastada. Eso es lo que le pasó a Abraham. Abraham había contribuido a que Lot también prosperara. Si hay algo que nos hace arder la sangre, es la falta de consideración de las personas que hemos favorecido. ¿Y la solución a esto será nunca hacer nada por nadie? No. La respuesta es no hacerlo porque creamos que van a responder como a nosotros nos guste. Algunos responderán bien, otros no. Lo que otros sean no es razón para considerarnos unos a otros. No sé si los estoy enredando, pero les voy a decir exactamente. Lo que hacemos por otros revela quiénes somos nosotros, no importa cómo sean ellos. ¿Me explico? En otras palabras, usted sígalo haciendo. Usted sígalo haciendo. No nos importe tanto cómo son los demás, sino cómo somos nosotros. Que usted haga lo correcto, que usted haga lo que ha sentido hacer de parte de Dios. Y si los otros le pagan mal, no hay problema. Pero que usted esté tranquilo con que hizo las cosas como debía hacerlos. ¿Me está escuchando? Así que entonces, lo que hacemos por otros revela quiénes somos nosotros. No importa cómo sean ellos. ¿De dónde surge la contienda? ¿De dónde surgen los problemas? De la ambición. De la ambición. Lot tenía ambiciones. Abraham lo había recogido cuando quedó huérfano. Lo había cuidado como a su propio hijo y lo había hecho rico. Lot se había beneficiado de un sistema de valores con el que no estaba comprometido. Esto se llama ser un vividor, y así hay muchos. Existen personas que quieren el provecho de un grupo, de una iglesia, de cualquier cosa sin pagar el precio de los valores que la conforman. Se valen del sistema, pero no quieren sacrificar nada por él. Ojalá que los que trabajan en el gobierno escuchen lo que dice el Señor, no como sirviendo al ojo, sino como al Señor. He oído testimonios preciosos de personas que dicen, mira, este es diferente a los demás, esta es diferente a los demás. Porque esta no le importa nada, ella rinde bien su trabajo, ella cumple con su trabajo, es muy cuidadosa, es muy cumplida. Y digo, ay Señor, qué bonito se oye eso. Dice, porque los demás solamente esperan que se vaya el jefe y al baño
y al restaurante y al cafecito, y son cafecitos todo el día. Pero esta y este es diferente. Mándame de esos. Bueno, a mí como pastor me han dicho, oiga, ¿no tiene por ahí uno de los suyos? Quiero uno de los suyos. Qué bonito se oye, ¿no? Pero lo contrario, ay, qué vergüenza, qué vergüenza. Así que entonces, cuando todos dejan de preferir al otro y se preocupan solo por sí mismos, no hay recursos suficientes para satisfacer las necesidades de todos. El daño no es tan grande cuando en un sistema uno o dos resultan egoístas, pero cuando toda una nación o grupo lo es, nadie sobrevive. Vuelvo a repetir, la contienda es el resultado de la ambición y el orgullo. La Biblia dice esto: el altivo de ánimo suscita contiendas. El altivo de ánimo suscita contiendas. Proverbios 28-25. Había contienda entre los pastores de Lot y de Abraham, y Abraham responde la situación. No sabemos si como resultado de mucho meditar o si es su primera respuesta, pero llega a la conclusión de que no pueden seguir juntos. Miren cómo resolvió el problema Abraham. Aquí está el asunto. A veces cuando decimos, bueno, vamos a resolver esto, pero no podemos seguir juntos. A veces es la única decisión que se puede tomar. A veces es necesario dejar ir a una persona sin tener que llamarla rompedora del pacto o desleal. Es necesario a veces dejar ir a una persona para mantener la paz. Abraham llegó a esta conclusión. Yo estoy seguro que él hubiera preferido retener a Lot junto a él. Hubiera sido ventajoso para Abraham, ya que casi podemos decir que Lot iba a ser el heredero de todo lo que tenía Abraham hasta antes de Isaac. Yo estoy seguro que si no hubiera venido Isaac por la promesa de Dios, Lot hubiera sido el heredero de Abraham. Y era ventajoso para Abraham todo esto. Pero era más importante para Abraham mantener la paz entre ellos. Es imposible edificar algo cuando hay contienda, cuando hay problemas, cuando hay dificultades. ¿No es cierto? Dice que Salomón significa paz. David no pudo construir el templo porque era un hombre de guerra, de sangre. Salomón, un hombre de paz, construyó el templo. Y escúcheme bien, Abraham sabía que Dios tenía un propósito en su vida y no estaba dispuesto a dejar que nada ni nadie se lo impidiera. Así que llega el momento y deja a Lot que escoja para dónde quiere ir y tomar lo que le quede. Si pudiéramos ver en aquel entonces la tierra en ese lugar, nos daríamos cuenta que la decisión natural para Lot no fue difícil. Jericó y el valle del Jordán era una zona muy verde y fértil que producía toda clase de frutas. Pero cuanto más se alejaba uno del Jordán, más árido y duro era el terreno hasta convertirse en un desierto. Muchos de ustedes conocen parte de la Palestina. Dice la Biblia en el versículo 10 del capítulo 13 de Génesis: Lot vio que la llanura del Jordán era como el huerto de Jehová y la escogió. La Biblia dice que Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma en el versículo 12. Cuando Lot vio la tierra tan fértil y tan verde, dice que fue acercándose hasta Sodoma poniendo sus tiendas. Lot tenía Sodoma en mente no por sus problemas morales, sino porque a simple vista era la mejor elección. Hay caminos, dice el libro de Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son caminos de muerte. Cuidado con tus elecciones, cuidado con lo que eliges, cuidado con lo que decides. Lot escogió la llanura del Jordán hasta que se fue acercando hasta Sodoma y Gomorra. Dice que fue poniendo sus tiendas más cerca, más cerca, más cerca. Su ambición lo llevó y terminó en la corrupción, porque nunca llega a satisfacerse la ambición y solo nos libramos de ella cuando le damos muerte. O sea, la ambición de tener más, de escoger lo mejor,
no importa cómo sea o quien pasemos sobre quien sea, yo quiero ganar, y yo quiero ganar, y yo quiero ganar. Su ambición por escoger la tierra del Jordán lo llevó a terminar no solamente con el mal, sino su familia. Al final de cuentas, si usted analiza la historia de Lot, se quedó sin nada. Y todavía la mujer termina en una estatua de sal. ¿En qué terminó Lot? Y si ahondamos más en la historia, aún se comete incesto con él por su ambición. Tengamos cuidado, no vayamos sobre los derechos de los demás. Prefiramos los unos a los otros. ¿Me estás escuchando, joven? ¿Me estás escuchando, señorita? Tú a veces dices, que a mí me hable, yo por qué le voy a hablar. Si es a quién es o por qué se cree la gran cosa. ¿Y ese qué? Ya se siente la divina garza. Prefiere mejor al otro. No hables así. No hables así. Ya hay muchos que hablan así. Casi puedo oír las críticas de algunos todavía. A veces he oído casi las críticas como si estuvieran hablando aquí tras la mampara. Y a veces yo he dicho, si las críticas mataran, ya estuviera muerto desde hace años. Pero gracias a Dios que no matan. Así que Lot tenía Sodoma no por sus problemas morales, sino porque a simple vista era la mejor elección. Sin embargo, la ambición termina en la corrupción. Cuidado con lo que eliges. Cuidado con lo que eliges. Deja mejor que Dios te deje lo que queda. El egoísmo es causa de tensión entre hermanos. El versículo anterior, el 11, dice que Lot escogió para sí. Abraham estaba preparado para lo que fuera su elección. ¿No es cierto que es difícil decirle a una persona, escoge tú y yo viviré con las consecuencias? ¿Sí o no? En el caso de Job, ¿qué hubiera hecho usted? Así, piénselo un momento. ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera escogido? ¿Hubiera hecho lo que Abraham? Escoge tú. Lo que tú me dejes está bien. Esto es para ustedes. Abraham estaba preparado para lo que fuera su elección. Así que entonces, si suficientes hombres y mujeres tuvieran esta actitud, muchos se ahorrarían recursos y derramamiento de sangre y muchas relaciones se salvarían. Abraham marchaba a un compás diferente. Su sistema de valores no era el mismo de Lot, pero nuestra actitud no solo no respeta a los otros, sino que pelea cuando no obtiene la mejor tajada. Miren, vamos a observar a nuestros hijos, los que tienen hijos pequeños y aún grandes. Les damos algo y se quedan viendo qué le dieron a aquel. No, le dieron más que yo. O si parte un pastel y a veces no hay ¿cómo diremos? Un estándar, ¿no? Para cortar los pasteles. No, mamá, mira, le tocó más grande a mi hermano. ¿Por qué le das más grande? A mí dame también. ¿No se han fijado en eso? Cuando no hay más que un hijo no hay problemas, pero cuando hay 3 o 4 o 5 o 10 como algunos tienen, hijo, 9 inconformes contra 1 u 8 inconformes contra 2. Yo recuerdo que en una ocasión, esto es risible, 2 amigos llegaron a un hogar y la persona dijo, pasen, siéntense, tomen asiento, siéntense en la sala. ¿Quieren un pedacito de pastel? Bueno, está bien, un cafecito, sí, cómo no. Y les pusieron 2 rebanadas de pastel. Coman, sírvanse ahí lo que gusten. Había 2 rebanadas de pastel, eran 2 amigos. Y le dice uno, pues tú, no, tú. Bueno, pues el otro se anima y coge el primero, coge el más grande. Y el otro nomás se le quedó mirando, ¿no? Coge el otro que quedaba ahí. Cuando se le dije, ¿cómo eres gacho? Digo, ¿cómo eres gacho? Dice, es que, ¿cómo te atreves a escoger el más grande? Dice, bueno, ¿tú qué hubieras hecho en ese caso? Pues escoger el más chico. Bueno, pues pensé que tú ibas a escoger el más chico, por eso escogí el más grande. Así que entonces, lo que muchas veces está de por medio es el orgullo, la ambición, la carnalidad, que está en la naturaleza de todo ser humano. ¿Se ha observado que hay estas cosas en muchos de nosotros todavía? Lo voy a repetir otra vez. El orgullo, la ambición, la carnalidad está en la naturaleza de todo ser humano y aún de muchos cristianos. Dice, a mí el que me hace me la paga. No hay venganza, pero hay desquitanza.
Soy manso, pero no menso. Y así, oiga a personas, cristianos que así hablan. Sí, esa es su actitud, es su naturaleza, es su carácter. Lot se apartó de su tío y la paz vino al campamento. Cuando la ambición y el buscar su propia gratificación y conveniencia se fueron, el Dios de paz vino y llevó a Abraham a una montaña. Allí le mostró la tierra en dirección de los 4 puntos cardinales y le dijo que todavía era suya, incluyendo lo que Lot había o acababa de escoger Lot. ¿Se da cuenta? Al final de todo, el que aparentemente hace un mal negocio, pero honra a Dios, le va a tocar todo. Dios es el dueño de todas las bendiciones, escuchen bien. Y Él determina la posesión o la porción que corresponde a cada uno. Una persona puede hacer un maltrato y no perder nada si lo hace como para Dios, en deferencia o en respeto a otros. Lo opuesto también es verdad. Se puede hacer un buen trato y perderlo todo si viola el propósito de Dios en su vida. ¿Se entendió? Si usted hace un trato y parece que está mal, pero está honrando a Dios, Dios lo va a bendecir. Si usted hace un buen trato y parece justo, pero usted está violando el carácter de Dios, lo va a perder todo. Así que entonces nuestra vida y nuestro futuro están seguros en la mano de Dios. Abraham no estaba preocupado por su persona porque le creyó a Dios. ¿Cómo es posible que Abraham le dijo a Lot, escoge tú? ¿Cómo es posible? Pero Abraham no estaba preocupado. Él creía en Dios, había recibido sus promesas y confiaba en el Dios, que Él es el creador y dueño de toda la creación, y sabía que no perdería nada si dejaba todo en sus manos. Y así fue. Dios le dijo que todo era suyo todavía. Escuchen bien, es preferible retener la bendición que escoger la mejor parte de un trato. ¿Me está escuchando? Lo voy a repetir, es preferible retener la bendición que escoger la mejor parte de un trato. Lot se aprovechó de la nobleza de su tío, escogiendo la mejor tierra, pero al final lo perdió todo, hasta su familia. El Salmo 16:5 dice, Jehová es la porción de mi herencia. Abraham pudo haber perdido todo el mundo entero, pero porque mantuvo su confianza en Dios, lo retuvo todo. Canaán era un regalo de Dios para su descendencia, pero para Abraham, el Dios mismo era su galardón, su porción, su herencia. Si tú tienes a Dios, tienes su bendición y lo tienes todo. Aunque pierdas en un trato, el Señor te lo va a dar todo después. ¿Estás prefiriendo a otros? ¿Estás dándole su lugar a otros? ¿Eres deferente con otros? ¿Tienes deferencia para otros? ¿Estás respetando los derechos de otros? ¿Estás dándole su lugar a otros? ¿Prefiriendo a la persona que está junto a ti o frente a ti o trabajando contigo? Si esto hiciéramos allá afuera, la gente se daría cuenta que somos diferentes. Cuando no arrebatamos, cuando no golpeamos, cuando no queremos salirnos con la nuestra, cuando preferimos a los demás. Si lo aprendes, como Abraham nos lo enseña, tú lo tendrás todo. Si alguna relación rota tienes que arreglar, ve y humíllate y prefiere a la otra persona. Prefiere a la otra persona. Con algún compañero, algún amigo, algún vecino, algún ser querido, prefiere a los demás, prefiriendo aún a tus hermanos en la fe, a tus hermanas en la fe, prefiere a los demás. ¿Qué cosas tienes que arreglar? ¿Qué tienes que hacer? Decide pronto hacerlo, antes que el enemigo se aproveche y quizá tu actitud o cualquier otra cosa te lleve o te pierda como perdió a Lot, por su ambición, por su egoísmo, por su falta de respeto a su tío. Él terminó mal.
Lo perdió todo y perdió a su familia. Qué terrible cosa. ¿Qué tienes que arreglar? ¿Qué tienes que hacer? Todavía es tiempo. Dios te está dando un tiempo, pero puede llegar el momento en que ya no haya tiempo. Dios ha estado esperando que tú arregles ese asunto. Dios ha estado dándote tiempo. Te ha dado meses, te ha dado semanas, te ha dado días. ¿Y qué estás haciendo por resolver esta situación? Prefiere a los demás. Inclinemos nuestra cabeza un momento. Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, el Maestro por excelencia, pueda traer, Señor, bendición a cada familia. Y que nosotros no nos expongamos como Lot a perderlo todo y aún hasta la familia. Que antes seamos como Abraham, que aparentemente lo perdía todo, pero él lo retuvo todo, lo ganó todo. Ayúdanos cuando llegue ese momento, preferir a los demás, darle preferencia a los demás, sean vecinos, amigos, compañeros de trabajo, o bien a nuestros propios hermanos y aún a nuestros propios hijos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que te haya edificado este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.